Muchas gracias, señor presidente. Primero, quiero hacerle un pedido, creo que hablo por varios. Ojalá puedan cambiar la costumbre que viene teniendo esta Cámara y convocar a labor parlamentaria más temprano o el día previo para permitir que las sesiones arranquen más temprano y que podamos discutir temas que son importantes a la luz del día. Me parece que sería una buena práctica parlamentaria. Luego, para entrar al tema en cuestión, hoy estamos trayendo a este recinto una iniciativa que presentamos ya hace un tiempo, que lo que plantea es un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre una situación que no es nueva, que la planteamos sobre tablas cuando la realidad era realmente crítica, pero que las razones que lo fundamentaron siguen teniendo plena vigencia. Y tiene que ver con aquel famoso artículo 58 que estableció aquella reforma jubilatoria que aprobaron en plena pandemia en el año 2020, que a través de distintas herramientas le metió la mano en el bolsillo a los sectores más vulnerables de la provincia de Córdoba. Recordarán seguramente muchos de ustedes la modificación del cálculo de las jubilaciones, modificando de 4 a 10, la instauración del diferimiento en estos 2 meses y también la incorporación de este artículo que se llamó aporte solidario y que de solidario tuvo y tiene poco y de aporte tiene mucho. Lo que plantea este artículo es un descuento del 20% sobre aquellas personas que reciben un doble beneficio previsional. Para decirlo más simple, es quien tiene una jubilación y percibe además la pensión porque su pareja ha fallecido. En esos casos, la provincia de Córdoba entendió que tenía derecho, con el argumento de ir a financiar el desequilibrio de la caja, a tomar este 20% sobre ese beneficio sin perjuicio de si quien estaba haciendo el pago de esa jubilación o de esa pensión eran ambos casos la provincia. Podía ocurrir que fuera la provincia y la nación, podría ocurrir que fuera alguna otra caja y aún así la provincia echaba mano a este recorte del 20%. Estableció un piso a partir del cual, con el argumento de sostener esto de solidario, y dijo: este 20% se va a cobrar recién a aquellos que cobren por encima de los 6 haberes jubilatorios mínimos. Esta categoría de haber jubilatorio mínimo pasó a ser entonces la variable que determinaba cuántas personas quedaban incluidas en este descuento y cuántas otras debían pagar. ¿Qué ocurrió? Primero decir que, como gran parte de la política que ha tenido Hacemos Unidos por Córdoba, este gobierno y el anterior, han tenido modificaciones, enormes modificaciones, pero con una línea permanente en el tiempo que es el perjuicio a los jubilados. Pero también con algo que los ha caracterizado, que es en campaña pretender cambiar las reglas de juego. Lo escuchamos a Yarlora en campaña hablar de la restitución del 82%, lo vimos a Schiaretti comprometerse y suspender el diferimiento, lo escuchamos a Yarlora comprometerse también para el caso de que asumiera como gobernador a dejar atrás estas medidas que consideramos confiscatorias, pero todas estas cosas fueron cambiando pasado el proceso electoral y obviamente Yarlora candidato como Yarlora gobernador, demostrando, a mi juicio, una clara inconsistencia, y esto que les gusta usar como latiguillo para señalar a la oposición que los define con claridad en este tema, mentirle a la gente, engañarlos, hacerles una propuesta electoral que lo primero que hicieron fue incumplir. Apenas asumió, hizo 2 cosas. 29 de febrero, además de reponer el diferimiento, tomó la decisión no explícita, escondida, artera, de congelar el concepto haber mínimo jubilatorio. Ese concepto, el que determinaba
el piso a partir del cual las personas iban a verse afectadas por este descuento del 20% confiscatorio, congelado, y los aumentos de las jubilaciones por fuera, a través de un concepto que se llama complemento previsional solidario. Algo así como si miráramos los sueldos de los activos, lo que muchas veces aparecen como aumentos por fuera, que no van al básico, que se denomina vulgarmente en negro, aumentos que van por fuera y que obviamente en esos casos a quienes impactan son a los jubilados. Acá empezaron a utilizar esta maniobra con la única finalidad, creo yo, quizás haya otras, de a poco, sin que se note, hacer que prácticamente la totalidad de los jubilados y pensionados de Córdoba que perciben este doble beneficio queden atrapados por este descuento del 20%. ¿Cómo lo hicieron? Hasta junio mantuvieron congelado el concepto de haber mínimo y, como dije, fueron aumentando por el concepto complemento previsional solidario por fuera los aumentos que iban dando. Al comienzo representaba, presidente, el 1 de enero, el complemento previsional el 32% del total de lo que cobraba un jubilado. Para junio pasó a representar el 60%, es decir, el mayor volumen de lo que estaba cobrando quien cobraba las jubilaciones mínimas, las más bajas, el 60% iba por fuera del concepto de haber mínimo. ¿Qué hicieron con esto? Capturaron, cazaron en el zoológico, hicieron que un montón de jubilados y pensionados de Córdoba se vieran gravemente perjudicados. ¿A cuánto quedó este piso mínimo que justificaba la naturaleza de solidario? En 660.000 pesos. Cualquiera que cobrara por encima de eso caía automáticamente en el recorte del 20%. Pasó incluso que muchas personas que apenas estaban obviamente por debajo de la canasta básica, en situaciones realmente críticas, pasaban prácticamente a perder la totalidad del beneficio adicional que estaban cobrando, porque caían en esta maniobra artera del gobernador que, siendo candidato, había prometido mejorar la situación de los jubilados. En el medio del conflicto docente, uno de los reclamos que llevó adelante UPC fue resolver esta situación. UPC, que además reclamaba por los pasivos, porque Córdoba tenía las peores jubilaciones docentes de la Argentina, reclamaba por la actualización de este concepto del haber jubilatorio mínimo. A los fines de resolver el conflicto docente, lo que hicieron allá por julio fue mover de un lado a otro unos 40.000 pesos. Y ese haber mínimo que se mantuvo congelado durante 6 meses pasó de 110 a 150.000. Ahora, al mes siguiente, pasó a 150.000, pero sin llegar siquiera a los valores que estaba en enero. Al mes siguiente, resuelto el conflicto, una vez que desactivaron la bomba de tiempo que tenían con todos los docentes, al mes siguiente volvieron a hacer lo mismo. En agosto, el aumento de 10.000 pesos que anunciaron, lo volvieron a mandar al complemento previsional solidario, en vez de al haber mínimo. Este pedido de informe que nosotros presentamos en el acompañamiento de todo el bloque de la UCR y de gran parte de la oposición, lo que busca es primero evidenciar esta maniobra artera que sigue afectando cada vez a más jubilados y pensionados de Córdoba, que sigue echando mano a un recurso que, como ya han dicho varios fallos de Cámara en nuestra provincia, es de naturaleza confiscatoria y que esperamos que la Corte Suprema lo corrija tarde o temprano porque es absolutamente indefendible, y que en definitiva se haga justicia actualizando este concepto de haber mínimo a lo que son las jubilaciones mínimas de Córdoba, que tampoco tiene mucho para enorgullecerse, pero que por lo menos están un poquito por encima de esos 150.000 pesos. Fíjense que es tanto el escándalo que la nación que tiene jubilaciones bajas, la provincia de Córdoba, representa el 63% de las jubilaciones mínimas de la nación. Fíjense, lo lejos que está ese valor de actualización. Por otro lado, también quiero decir, porque seguramente algún legislador oficialista buscará utilizar esto como argumento,
que Santa Fe acaba de aprobar un proceso de reforma jubilatoria. Fíjense, más allá de las discusiones que podamos tener al respecto, Santa Fe establece un criterio de aporte solidario que lo fija en 3 haberes mínimos, pero fíjense la diferencia, los 3 haberes mínimos computados sobre el total hoy ponen un piso de 1.160.000 pesos. Recién a partir de ahí van a empezar a pagar. ¿Y a pagar qué? El 2%. De manera progresiva, en la medida en que aumenten las jubilaciones. El máximo de este aporte solidario, ahí sí, es a quienes cobran 14 veces la mínima. Y el máximo es del 6%, a quienes cobran 14 veces la mínima, el máximo del descuento es del 6%. Voy de nuevo, a quienes cobran más de 5.416.000 pesos, el máximo descuento que le está aplicando nuestra provincia vecina es del 6%. Fíjense la enorme inequidad que está sosteniendo la provincia de Córdoba con los sectores más vulnerables de la provincia. Quiero cerrar, presidente, primero apelando a que vuelvan, primero a que contesten el pedido de informe, que estamos acá hoy debatiéndolo porque ya se vencieron los plazos. Segundo, a que procedan a actualizar conforme corresponde el concepto de haber jubilatorio mínimo, que blanqueen las sumas que de manera artera y engañosa están llevando por el complemento previsional solidario, y que estas palabras que suelen usar, como bien decía recién el legislador Hernández Maqueda, mentir, politiquería, improvisados, son las palabras que hoy definen a lo que ha sido la política jubilatoria de Hacemos Unidos por Córdoba. Ojalá en algún momento, además de silbar, además de agredir, además de negarse a discutir las innumerables iniciativas que la oposición viene a traer, además de salir a chicanear por Twitter, además de hacer esos videitos que después ustedes cuestionan, además de hacer todo eso, se dediquen a discutir en profundidad estos temas, habiliten los debates en la comisión para que podamos no solo venir acá al recinto a discutir proyectos de declaración, sino también abordar las graves problemáticas que tiene la provincia de Córdoba. Nada más, muchas gracias. Gracias, legisladora Austin. Tiene la palabra la legisladora Ferrero. Gracias, señor presidente. Bueno, volvimos otra vez a poner en agenda la situación de los jubilados de Córdoba. En una semana donde todos hemos oído que los jubilados volvieron a ser la variable de ajuste a nivel nacional, con orgullo vengo a decir que seguimos la misma línea que nuestro bloque de diputados nacionales, que propuso la recomposición salarial de los jubilados allá y que nosotros defendemos acá. Y creo que a los cordobeses, señor presidente, no les sorprende, porque los jubilados de Córdoba han sido la bandera de nuestra campaña política, han sido parte de nuestra lucha. Por eso, hoy quiero un poco aportar claridad a la confusión que siembran algunos cuando desde el cordobesismo exigen una cosa allá que no están dispuestos a dar acá. Cuando con miserias personales reemplazan la argumentación sólida que debiera suceder al diálogo político para poder discutir determinados temas. Porque además que tiene una sobreactuación camaleónica y cambian de color según la ocasión. Sí, así es el cordobesismo, queridos cordobeses. Van cambiando las posturas según el escenario y según la ocasión. Liderar, querido presidente, se lo dije en labor, implica conducir una complejidad. A usted le ha tocado una tremenda complejidad con esta paridad. Pero liderar implica saber administrar y conducir las diferencias para poder construir los pilares sobre los que podemos edificar la democracia. Qué lejos que están de liderar un proceso político, señor presidente. Y me meto en el tema. A nadie le sorprende que hoy vengamos otra vez a manifestar nuestra preocupación, nuestro repudio
a la sistemática confiscación que hacen desde el oficialismo y que empezó hace algunos años con la ley 9504, que redujo el cálculo jubilatorio, y no me voy a adentrar porque ya los expliqué, a 4 años. Luego en el 2015, algunos capaz que eran legisladores, donde la ley 10.333 redujo el 82% al 73% y llegamos a la catastrófica ley 10.694, que del 73 nos bajó al 67, entre otras cosas. Una ley que se aprobó ultra express, la enviaron por mail en el marco del apuro y la contingencia de una pandemia. No dieron el debate, no dieron la discusión, no escucharon en una audiencia pública a los afectados y a los perjudicados, como sí lo está haciendo Santa Fe. Acá lo hicieron en silencio, por mail, entre gallos y medianoche. Y entre otras cosas, afectaron la movilidad jubilatoria. Por eso hoy nuestros jubilados han perdido el poder adquisitivo y se encuentran la mayoría bajo la línea de la pobreza. Instauraron un diferimiento de la movilidad previsional, violando y confiscando el principio de proporcionalidad con la remuneración del trabajo activo que establece la Constitución. Con el artículo 58, que si me están escuchando las pensionadas o quien trabajaron durante la vida en 2 trabajos para poder jubilarse tranquilos y que les alcance y tener una cierta tranquilidad de jubilado con su familia, hoy les recortan el 20% cuando alcanzan las 6 jubilaciones, violando la garantía de irreductibilidad de las jubilaciones plasmado en el artículo 57 de la Constitución Provincial, que prohíbe afectar el monto de las jubilaciones, violando además la doctrina del caso Bocio, elaborada y que habla de que no pueden perforar el núcleo duro previsional. También lo violan la Constitución Provincial, violan los tratados internacionales, violan la Constitución Nacional. Entonces me pregunto, ¿para qué estamos horas y horas legislando si la ley es letra muerta y no la respetan? Señor presidente, también venimos a decir que es hora que este Estado provincial deje de pagar sumas no remunerativas en los acuerdos paritarios. El Estado debe dejar de ser un empleador informal. Y eso lo proponemos, tratando que las sumas adicionales sean considerados a los fines previsionales y no se paguen en negro. Hemos pedido democratizar esta caja, se lo hemos dicho a Daniele en comisión, democraticen la caja, saquen el candado, ábranla al público, que la tecnología de la caja llegue con humanidad, con sensibilidad social. Le hemos pedido que acaben con la intervención, que incluyan a los gremios en ese directorio, que transparenten los balances. Voy a hablar de algo que se nos achaca y que es cómo se financia la caja de jubilaciones, porque son irresponsables, porque ponen palos en la rueda. La Caja de Jubilaciones de Córdoba tiene un sistema de reparto solidario cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Tiene de rehenes a los trabajadores. Acá no hay opción. Trabajás y aportás. A nivel nacional es voluntario. Los monotributistas pueden decidir si aportan y sustentan solidariamente a la caja. La Caja de Córdoba no admite moratorias, no admitió la 25.994, ni la 24.476, ni la 27.705, con lo cual no tiene fuga, no tiene gastos extra, no se desfinancia con las moratorias. La Caja de Jubilaciones recibe ingresos genuinos por 425 millones y tiene un gasto de 546. No negamos el déficit mensual de 15.000, 18.000 millones y que en el primer trimestre se deban 120.000 millones. No negamos el déficit,
pero ustedes se encargaron de crear buenas fuentes de financiamiento. Crearon un fondo solidario de cobertura y financiamiento para los desequilibrios de la caja, que se integra no solo con los aportes y contribuciones de los trabajadores, se integra por la ley 10.724, que está conformado por el aporte de los trabajadores activos. ¿Se acuerdan en diciembre que modificamos el artículo 63 del Código Tributario, que no le dimos quórum porque implementaron el 2% de la alícuota personal? Es esto. Córdoba supera el porcentual de la nación. En Córdoba los trabajadores ponemos el 18% más que la nación, pero no cobramos más, ¿eh? La condición ventajosa se nos acabó. Ponemos más y cobramos menos. También lo financian con la ley 10.725 de las entidades financieras, con impuestos nacionales de afectación específica a la seguridad social. Pero la frazada siempre es corta para los jubilados y siempre son variable de ajuste. El domingo Milei leyó su ley de presupuesto y en su artículo 59, para alegría de todos ustedes que ya lo deben saber, dispuso un crédito presupuestario al ANSES para pagar 450.000 millones de pesos de deuda a las provincias que no han transferido sus cajas. Hay que decirlo, los quiero escuchar. Hay un crédito presupuestario en el nuevo presupuesto aprobado y presentado en el Congreso de la Nación que va a transferir fondos a las provincias. También dicen que la caja no puede financiarse con ingresos genuinos si no aumenta. Siempre el traslado lo hacen soportar sobre los trabajadores, sobre los jubilados. Pero sin embargo, hace unos días el gobierno provincial de Martín Yarlora emitió títulos por 350.000 millones de pesos y emitió letras del Tesoro por 150.000 millones de pesos. ¿A dónde van, señor presidente? Porque podríamos hacer sustentable el financiamiento de la caja con esta deuda que han contraído, que seguramente es para obra pública. Entonces, volvemos a las mismas preguntas de siempre. La sustentabilidad del sistema previsional es una cuestión de prioridades. Disculpe, legisladora, le voy a pedir a los legisladores ya termino. que por favor frenen el murmullo que no se puede escuchar. Gracias. Vuelvo a decir que la sustentabilidad del sistema previsional de Córdoba es una cuestión de ordenar prioridades. Antes decía que ser jubilado de Córdoba era un orgullo, era ventajoso. El jubilado de Córdoba cobraba más. Hoy, después de todos los tijeretazos que le agradecemos al gobierno peronista devenido en cordobesista, el haber mínimo de los jubilados de Córdoba ronda el haber mínimo de la nación, que es de 220.000 pesos con un bono de 70. El 4,5% de los jubilados de Córdoba cobra menos de 300.000 pesos. Repito, para que escuche la gente. El 4,6% de los jubilados de Córdoba cobra menos de 300.000 pesos. El 40% de los jubilados de Córdoba cobra menos de 600.000 pesos. Están por debajo de la línea de la pobreza el 40% de los jubilados de Córdoba. El 70% cobra menos de 1 millón. Para cerrar, señor presidente, se habla y nos achacan un déficit operativo de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Es la excusa para ajustar y confiscar año tras año a los jubilados de Córdoba. ¿Quién se ocupa del déficit social que han dejado las leyes que ustedes trajeron a esta provincia? ¿Quién se ocupa de los miles y miles de jubilados que quedaron excluidos, afuera del sistema, cobrando por debajo de la línea de la pobreza? Y cierro diciéndole esto: garantizar una vejez digna a todos
los que aportaron y trabajaron por esta provincia, queridos legisladores, debiera ser una política de Estado que todos defiendan en este recinto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, legisladora. Tiene el uso de la palabra el legislador Rufail. Entonces hará uso de la palabra el legislador Gispert. Sí, presidente. La verdad que llegamos a esto porque no responden los pedidos de informe, ¿verdad? Es decir, ha sido muy clara la legisladora Austin y Alejandra Ferrero. Pero yo digo, no, tengo alguna diferencia con el legislador Rossi. Ahora, hay una verdad que dice Rossi. Cóbrenle a la nación si no tienen plata. Sacan un comunicado los legisladores nacionales de Hacemos Unidos por Córdoba, enojados porque les dice Milei que que tienen que recortar 60.000 millones de pesos. Dólares, ¿no? Enojadísimos. Ahora, al gobernador le tiembla la pera para parársele a Milei. Nosotros no escondemos, señor presidente del Frente Cívico, que entendemos que hay que darle la herramienta al presidente Milei. Y lo decimos con claridad. Vuelve el kirchnerismo. No nos andamos escondiendo con doble discurso. Le damos la herramienta, pero también cuando tenemos disidencias, no acompañamos. ¿Sabe por qué, presidente? Porque no le pedimos nada a Milei. Nuestro espacio no le pide nada a Milei. No tenemos ni un cargo del gobierno nacional. Yo les digo, ya lo va sí, por favor, con respeto. Muchachos, a ver, el peronismo de Acción Unimos por Córdoba tiene un montón de funcionarios. A uno se los ha corrido el otro día, pero tienen un montón de funcionarios. Nosotros no tenemos uno. Si los nombran, avísenme, porque lo voy a ir a buscar para que nos ayude la campaña, porque realmente no conozco a nadie. Entonces, hay que dejarse de macanear. El otro día lo veía usted, presidente. La verdad que Siciliano me cae más simpático en términos. A usted, la verdad, lo que yo le tengo un poco de miedo porque lo veo muy serio. No es el caso de mi amigo Siciliano. Es lo que inspiro. Gracias, señor presidente. Lo veía en un cartel echándole la culpa de Loredo. Y yo no soy radical, le quiero decir. ¿Él fue? Ah, tiene razón. No soy radical. Pero echándole la culpa de Loredo sobre cómo 5 diputados nacionales de la UCR no acompañaron la posibilidad del veto, de anular el veto del presidente. Miren, alguna vez voten como piensan. Miren, nosotros, presidente, hemos votado con mi presidente, con mi compañero de banca, distinto. Porque tenemos libertad, presidente. Nosotros hemos venido acá y hemos acompañado todos los reclamos que el gobierno de la provincia le hace a Córdoba. Para nosotros hemos sido claros. Lo que es de Córdoba es de Córdoba. No nos han encontrado en ninguna votación rechazando o algún reclamo al gobierno nacional. No nos han encontrado en ninguna votación, señor presidente. Cuando se le han hecho críticas, actos de barbarie de alguna gente del gobierno nacional, nosotros no nos callamos cuando 6 diputados van a ver a los asesinos en las cárceles.
Nosotros no nos callamos, señor presidente, y lo venimos repitiendo cada sesión acá. Algunos sectores que desconocen los avances sociales y legales que hemos tenido en los gobiernos kirchneristas. No somos nosotros los que nos escondemos para el reconocimiento sobre las diferencias. No somos nosotros los que nos escondemos cuando se intenta, por eso le reconocí a Siciliano hoy, querer por algún grupo revertir la historia de sacrificio de este pueblo. Miren, lo único que le puede... Miren, nosotros hemos votado la ley ómnibus, esa ley con el IOR. Nosotros, le digo porque nosotros nos hacemos cargo de lo que dice el juez. Nosotros no nos tiembla la pera, señor presidente, para decir que hay necesidad que las cuentas del Estado se equilibren. No hemos venido acá nunca, señor presidente, a decirle al gobierno de la provincia que tiene que hacer despilfarros. Por el contrario, todas nuestras propuestas ha sido que vamos a acompañar si hay un proceso de ajustar las cuentas públicas. A lo mejor se enojan porque le dijimos al ministro de Seguridad que se gastó el doble cuando fueron querido comprar los autitos. Eso, bueno, enójense, le vamos a controlar todos los números, presidente. Esto es un pedido de informe, nada más, ni nada menos. La Comisión de Hacienda, que como siempre digo, tengo un gran respeto por el presidente. Empiecen a decir en qué gastan los números. No sé si mi amigo se enoja todavía. Siciliano. Gracias. Dijo en enero, tenemos superávit. Y sí, Siciliano, los 2 primeros meses se paga la cuota anual. O sea, tampoco crea que porque venimos del interior no sabemos sumar y restar. El problema lo van a tener ahora. Porque nunca nos han dicho, señor presidente, la curva de gastos y la curva de recursos no tenemos. Miren, nos explicaron con mucha claridad los 1.000 millones de Charetti, ¿no? De dólares, ¿no? 1.267. Y después piden el crédito, todavía no lo explican. Pero no para molestar. Tenemos muchas cosas para molestar a este gobierno, le quiero decir, muchas cosas. Pero el tema económico nos preocupa, señor presidente. Nos preocupa, como nos preocupa el tema de seguridad. Legislador, por favor, vuelva al tema. Por eso el tema económico, por eso este pedido de informe, está bien, voy a tratar de... Es un tema previsional, Bien, no un tema de seguridad. Bien. Nos preocupa el tema económico porque es la posibilidad de dar respuesta a este pedido de informe. No le dice al gobierno cómo gastar. Porque sería una irresponsabilidad decirle al gobierno cómo gastar si no hay partidas. Lo que le estamos pidiendo al gobierno que nos diga por qué no lo hicieron. Ojalá, presidente, que tengamos respuesta. Ojalá podamos ir recuperando no solamente el salario de los jubilados, sino de los y las trabajadoras después del tremendo ajuste que hemos tenido este año. Nos van a encontrar juntos para esto. Como también nos van a encontrar enfrente cuando veamos que los dineros públicos no están, desde nuestro criterio, bien dirigidos. Gracias, señor presidente. Disculpe si me fui del tema. Gracias, legislador. Le voy a pedir a la legisladora Nadia Fernández, por sentirme aludido, que venga al estrado porque le voy a contestar al legislador Gispert.
Tiene la palabra el legislador Facundo Torres. Gracias. Gracias, señora presidenta. Primero quiero decirle, me sentí aludido directamente, no quiero darle miedo a ningún legislador. Por ahí mi gesto adusto responde a la firmeza de mis convicciones. Después quiero venir a responder y a manifestar algo que es casi bizarro, pero quiero explicarlo también, porque se me aludió directamente por alguna expresión que tuve, una expresión política, como creo que la tienen todos. Por favor, legislador siciliano, gracias. Quiero dos micrófonos. Quiero dos micrófonos para que mi voz no se calle nunca. No, simplemente fue casi bizarro lo que ocurrió hace algunos días y es lo que aludió el legislador Gispert. Y quiero contestar directamente eso porque me pareció realmente absolutamente fuera de lugar No, este es el tema. Yo fui aludido por esto, voy a contestar por esto. Legislador. Gracias, señora presidenta. Disculpe, me hace lo difícil que es estar ahí. Los legisladores y legisladoras de algunos bloques en esta Cámara me indicaron, directamente a mí, a algún otro legislador de nuestro bloque, nos indicaron, nos apuntaron por haber vertido manifestaciones con respecto a alguna situación que pasaba a nivel nacional. Yo, y me hago cargo porque lo hice, en mi Twitter escribí que un pasacalle decía la verdad, que no le crean a Rodrigo de Loredo de los medios, donde defiende con bombos y platillos a los jubilados. Hay que verlo operar y mandar a su delfín Luis Picat, sin ensuciarse. Son como los teros, dije, ponen los huevos en un lado y gritan en el otro. Rodrigo de Loredo y sus amigos no defienden el equilibrio fiscal, no defienden la gobernabilidad, tampoco defienden principios o banderas. Con burdas estrategias solo cuidan sus intereses electoralistas sin importarle los cordobeses, y en este caso los jubilados. Una vez más, vemos como varios radicales se golpean el pecho y hasta lloran para las cámaras, pero al fin y al cabo nunca acompañan los reclamos legítimos de una Córdoba, como los 450.000 millones de pesos que Nación le adeuda a nuestra caja, la de todos los cordobeses. Y yo esto lo quiero manifestar, lo escribí en mi red de Twitter. Pero escuche, señora presidenta, hay quienes por oportunismo, cobardía o por intereses espurios siguen perteneciendo al espacio, pero no lo representan. Ante eso tenemos una sola acción, que es expulsarlos del UCR y continuar con las personas que creemos en un proyecto desde y hacia las mayorías y pensando en los sectores más vulnerables. Y eso no lo dije yo, señora presidenta, ni el presidente del bloque oficialista, ni ningún legislador de nuestro bloque. Eso lo dijo el presidente de la Juventud Radical de Capital Federal, Agustín Rombolá, en varios medios. Estimado diputado de Loredo, el problema no es votar en contra del bloque, sino negociar de espaldas a la sociedad y del partido un cambio intempestivo de su voto en contra de un proyecto de ley del UCR que usted mismo impulsó y que ellos mismos defendieron y votaron días antes. Y esto lo dijo Manes, señora presidenta. Y puedo seguir por lo que dijo Lustó, y puedo seguir por lo que dijeron muchísimos dirigentes radicales a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no es este lugar, no es esta Cámara el espacio adecuado para venir a lavar las desavenencias internas, porque no es el espacio adecuado para venir a solucionar los problemas intestinos que tiene un partido, señora presidenta. Y por eso escribí lo que escribí, porque un bloque se dividió por una maniobra artera y estratégica para de alguna manera venir a gritar y decir que apoyaban, pero allá mandaron a su diputado nacional Luis Picat a votar en contra de los jubilados cordobeses. Pero acá se golpeaban el pecho, ¿eh? Entonces, yo me pregunto, ¿les parece serio? ¿De qué banderas me hablan? Tanto que hablan de banderas,
¿Piensan que se puede tapar el sol con la mano? Tratando de explicarme a mí el profundo valor y el sentido valor de sus banderas. Mire, señora presidenta, yo conozco y valoro los ideales de la Unión Cívica Radical. Partido centenario que valoro y respeto muchísimo. Tanto es así que muchos de esos valores son compartidos ideológicamente con algunos dirigentes radicales. Y por eso hoy tenemos dirigentes radicales trabajando en nuestro partido, trabajando en este proyecto político. Tanto es así que nuestra vicegobernadora es una dirigente conocida, intendente, mandato cumplido de la Unión Cívica Radical. Ni nosotros, de Hacemos Unidos por Córdoba, ni esta institución tienen la responsabilidad ni la tarea de ayudar a que los radicales, a que la Unión Cívica Radical lave sus problemas internos. Pero me parece, señora presidenta, que todos, absolutamente todos los legisladores de esta Cámara tienen libertad para expresar sus opiniones y defender sus ideologías. ¿Y sabe qué? Yo me he cansado de leer y escuchar legisladores que están presentes que dicen y opinan cualquier cosa, y nunca presenté un repudio en esta Cámara por los dichos vertidos por esos legisladores. Porque voy a bregar siempre y voy a aplaudir siempre a aquellos dirigentes que defiendan sus ideologías y sus paradigmas. Y no voy a coartar nunca la libertad de legisladores de otros bloques si las cosas no me gustan. Para redondear, señora presidenta, quería manifestar esto y decirle que siempre vamos a estar del lado de la libertad de expresión, que siempre vamos a estar del lado del respeto de las ideologías del que piensa distinto, pero que no nos van a callar y no nos van a apretar por más que no le gusten nuestros Twitter. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, legislador. Continúa con el uso de la palabra el legislador Dante Rossi. Gracias, señora presidenta. Quiero primero manifestar que en labor parlamentaria quedamos en subsumir distintos temas que tenían que ver con el tema jubilatorio, subsumirlo en este pedido de informes referido al haber mínimo. Es más, yo había presentado y estaba para el tratamiento hoy el proyecto 37504, que es un proyecto de ley, y resolví bajarlo porque me iba a expresar del tema de las jubilaciones aquí. Y adelanto que mi exposición va a tener dos temas, y ya digo por qué dos temas o dos ámbitos. El ámbito provincial, por supuesto, que tiene que ver con este proyecto, y también el ámbito nacional, porque no hay ninguna forma hoy, no hay absolutamente ninguna forma de referirse al tema de los jubilados sin hacer un párrafo de lo que pasó con la decisión del presidente Javier Milei de vetar una ley que lo que hacía en definitiva era reconocerle a cada uno de los jubilados una hamburguesa de McDonald's por mes. Y el bochorno que se generó con una Cámara de Diputados que terminó por mayoría avalando ese veto. Quiero arrancar por esa consideración que me parece que es de fondo, que es sustancial, que tiene que ver con las cosas que nosotros estamos viviendo. Nosotros en la Argentina tenemos un presidente que es Hood Robin. Le saca a los pobres para darle a los ricos. Y fíjense por qué digo esto. Porque para las grandes fortunas de la Argentina reducen la alícuota de bienes personales del 2,5% al 0,5% para que puedan ingresar al blanqueo. Para la clase media hay impuesto a las ganancias. Para los jubilados y para los asalariados hay motosierra y licuadora. Y eso fue lo que en la Cámara de Diputados la semana pasada se terminó votando, una cachetada a nuestros jubilados que cobran 260.000 pesos, una bofetada a un sector que la está pasando muy mal en la Argentina, un desprecio absoluto por los que menos tienen, que hoy son nuestros jubilados. Y quiero decir que
Cuando uno habla de un presidente, y yo lo he dicho muchísimas veces aquí, nosotros estamos frente a un presidente que es absolutamente insensible, que hace un ajuste salvaje, que golpea severamente a los argentinos y que está logrando que lleguemos al 55% de la pobreza. Y que impacta también ese plan económico en Córdoba, porque en Córdoba, para que sepan todos, hay 100.000 cordobeses que han dejado de pertenecer a la clase media en estos últimos meses para pasar a codearse con la pobreza. Y de la manera más perversa y de la manera más insensible se juntaron al otro día con muchos diputados como si fueran héroes a festejar que le habían que habían logrado que una ley que les recomponía el salario mínimamente, un poco más de 10.000 pesos, se juntaron a festejar que habían jodido a nuestros jubilados y que habían dejado a nuestros jubilados viviendo todavía más en la miseria con jubilaciones de 260.000 pesos. Hay plata para los que más tienen, pero no hay plata para los que menos tienen. Y es a esas cosas a las que nosotros tenemos que enfrentar, y ya voy a decir alguna cosa más de eso. Y me refiero al ámbito provincial. Miren, digo primero, que de ninguna manera, absolutamente de ninguna manera... Disculpe, legislador, lo voy a interrumpir. Le voy a pedir a los señores legisladores y legisladoras que hagamos un poco de silencio. Gracias. Continúe, legislador. Quiero decir que de ninguna manera voy a tocar el tema de las jubilaciones provinciales para tapar el bochorno que pasó y que involucró a la Unión Cívica Radical el día lunes pasado. Porque sería perverso que metiera el tema de las jubilaciones provinciales como para hacer una cortina de humo respecto de lo que pasó el lunes anterior. Quiero decir que tengo varios años defendiendo y firmando proyectos vinculados a una mejor recomposición de las jubilaciones. Y quiero citar algunas iniciativas. En el año 2019 en diciembre del año 2019, presentamos un proyecto de ley, el 29820, junto con los legisladores Marisa Carrillo, María Verónica Gará de Panetta, Antonio Benigno Rins, y quien les habla, para derogar lisa y llanamente la ley 10.333, que era la primera que le había metido la mano en los bolsillos a los jubilados para pasar del 82% móvil al 73%. En una noche, en una de las últimas sesiones del año, en un diciembre de 2015, se terminó aprobando esta ley y nosotros, como digo, en el 2019 presentamos un proyecto con estos otros legisladores para derogar lisa y llanamente la ley. Después, por supuesto, cuando vino en época de la pandemia, por la espalda, para que no se debata el tema, un proyecto de ley que le bajaba de ese 73% al 67% y al 63%, en algunos casos las jubilaciones, lo hicieron, me acuerdo, entró en la computadora de los legisladores en plena pandemia a las 13 horas, como para debatirlo a partir de las 16 y sacarlo rápido, también en la última sesión del año, también antes de Navidad, como para darle semejante regalo a los jubilados. Y en ese momento... No, fui uno de los legisladores que hablamos del bloque de la Unión Cívica Radical, expresando nuestra indignación, expresando el rechazo a esa ley y diciendo que a la postre íbamos a insistir por esa derogación de la ley y por una recomposición del 82% móvil. Pero no nos quedamos en eso. En el año 2023, junto con quien suscribe, junto con el legislador Juan Jure, junto con el legislador Benigno Antonio Rins, junto con el legislador Marcelo Cosar, Marisa Carrillo, Verónica Gará de Panetta, María Elisa Cafarati y Patricia de Ferrari, presentamos un proyecto que lo que buscaba era ni más ni menos, no estás acá, presentamos, pero tu espíritu estaba en esa también seguramente, presentamos un proyecto racional, realista, que a la postre fue también expuesto en la campaña de gobernador por quien era nuestro candidato Luis Juez,
que lo que buscaba era de manera racional volver al 82% móvil, de manera racional, progresiva y realista, porque lo que buscaba era generar un fondo complementario adicional con la deuda que ya la Nación tenía en ese momento con Córdoba, que ya tenía la Nación con Córdoba, y que lo que buscábamos era que esos fondos, que si se llegara a cobrar esas acreencias de la Nación, fueran a engrosar nuestras jubilaciones y fueran progresivamente a reconocerle ese 82% móvil. Y después seguimos presentando iniciativas. Suscribí un proyecto también con muchos legisladores, entre los que está Alejandra Ferrero, Matías Gosdenovich, Ariel Spanish, Graciela Bisotto, Daniela Gudiño, aquí sí, donde volvíamos también, era un proyecto similar al que habíamos presentado, donde hablaba también de volver al 82% móvil con esta propuesta gradual y seria, donde buscaba suspender el diferimiento, donde buscaba terminar con el recorte del 20% cuando se perciben dos remuneraciones jubilatorias. Y después volvimos a insistir con el proyecto 38766, también suscripto con la legisladora Brenda Austin, Alejandra Ferrero, Ariel Spanish, Inés Contreras, Oscar Saliba, Alfredo Nigro, Walter Gisper, Sebastián Peralta, Carlos Briner y María Graciela Bisotto, que volvía a insistir en la modificación del 8024 para terminar con el diferimiento y para que puedan cobrar nuestros jubilados como corresponde y no se los someta a ese diferimiento. Y después también proyecto 38522, pedimos que se extienda hasta los que se suspenda el diferimiento hasta el 31 de diciembre del 2024, porque nos parecía de nuevo que teníamos que defender eso. Y después presentamos junto con el legislador Sebastián Peralta el proyecto 40216, que lo que buscaba y que terminó siendo aprobado por esta legislatura, instruir a los senadores nacionales e instar a los diputados nacionales para que, conforme a sus atribuciones constitucionales, rechacen el veto suscripto por el presidente Javier Milei a la ley 27.756. Y últimamente, y más recientemente, con el legislador Sebastián Peralta presentamos un proyecto que lo quiero enmarcar respecto de otras cosas también que tienen que ver con una actitud que tiene que tener Córdoba. Presentamos un proyecto para defender de la falta de federalismo que está haciendo el gobierno nacional al no mandar la plata a Córdoba de los 18.000 millones de pesos que representan todos los meses esta negativa del gobierno nacional de mandar fondos para cubrir el déficit previsional que por ley está obligado. Presentamos un proyecto para pedirle a nuestros diputados nacionales que inicien un juicio político a la Corte Suprema porque se han hecho 2 reclamos de Córdoba y la Corte Suprema mira para otro lado por cuestiones políticas y no se anima a resolver el planteo de fondo. Pero ahí me quiero referir a las cosas que creo que tiene que hacer este gobierno. Miren, el gobierno de Córdoba y el gobernador de Córdoba, cuando le tiene que reclamar al presidente de la Nación por los derechos que tiene Córdoba, por los fondos que tiene Córdoba, es como que le tiemblan las piernas. Córdoba ha sido absolutamente perjudicada por este gobierno nacional. De la noche a la mañana no mandó más la plata para el FONID, de la noche a la mañana nos cortaron los fondos que venían para el subsidio al transporte interurbano, de la noche a la mañana nos cortaron los fondos para los comedores y merenderos de Córdoba y de la noche a la mañana nos quitaron directamente y no enviaron un solo peso de lo que está obligado por ley para cubrir el déficit previsional de la Caja de Jubilaciones. Pero yo lo insto al gobernador de Córdoba a que tome los ejemplos de los antecesores en la provincia de Córdoba y que reclame con fuerza lo que le corresponde a Córdoba, porque no son fondos particulares, son fondos de todos los cordobeses. El ex gobernador Eduardo César Angelós se paró en serio reclamando
y reclamando la presión que hacía el gobierno de Carlos Menem, la presión que hacía el ministro de Economía Domingo Cavallo, y no cedió a la pretensión de que transfiramos la caja de jubilaciones a la nación. El gobernador Ramón Bautista Mestre también defendió a Córdoba de un ataque del gobierno nacional frente al federalismo. El gobierno de José Manuel de la Sota se bancó hasta que no mandaran la gendarmería en aquella noche tremenda para Córdoba, donde se dio el paro de la policía. El gobernador Juan Schiaretti planteó 2 acciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar los fondos de Córdoba. Le pido al gobernador Martín Yarlora que no le tiemblen las piernas, que no mire las encuestas todos los días, que no se fije que si lo critica al gobierno de Javier Milei va a tener algún inconveniente electoral, porque lo que está en juego es los fondos que le corresponden a Córdoba. Que en serio reclame, que vamos a acompañar esos reclamos frente a un gobierno nacional que desprecia el federalismo. Y miren, fíjense la paradoja. Le deben a Córdoba cerca de 450, casi 500.000 millones de pesos. Y lo que anunció, casi riéndose en la cara de las 13 provincias que no transfirieron la caja de jubilaciones en el presupuesto del día domingo, anunciaron que esa cifra, que solamente se la debe a la provincia de Córdoba, va a estar para el reparto de fondos para las otras 12 provincias aparte de Córdoba para eso. Una burla, absolutamente una burla para las 13 provincias, entre ellas la de Santa Fe, entre ellas la de Córdoba, que no han transferido la caja. Reclame, gobernador de Córdoba, tome el ejemplo de los gobernadores que mencionamos recién. Reclame en serio los fondos que le corresponden a Córdoba. No tenga miedo de enfrentarlo al gobierno nacional para defender a los cordobeses, porque en esa vamos a estar absolutamente todos juntos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, legislador. Continúa con el uso de la palabra la legisladora Luciana Echevarría. Gracias, señora presidenta. Voy a acompañar este pedido de informe porque creo que expresa una preocupación legítima de los jubilados cordobeses sobre el atraso absoluto de los haberes jubilatorios en nuestra provincia, y es algo que el Ejecutivo tendrá que poder explicar. Pero quisiera expresarme porque hay otros temas vinculados al sistema previsional en esta misma sesión, y justamente yo planteé que sería bueno discutirlos en conjunto, porque si hay algo en lo que tienen razón los que protagonizaron este cruce en redes los últimos días, es que no se puede hablar de las jubilaciones de Córdoba sin hablar de las políticas que se promueven y se apoyan a nivel nacional en materia previsional, ni viceversa. Por eso, tengo que decir que es bastante agotador este supuesto contrapunto entre los bloques mayoritarios, más parecido a una mala copia de los Pimpinela que a un debate político real. Mienten, gritan de un lado, hipócritas, gritan del otro. Y la verdad, en eso los dos tienen razón. No les debería dar la cara a algunos para venir a hablar de recomposición de las jubilaciones provinciales, ni a otros a venir a hablar de los recortes nacionales, porque son ambos absolutamente responsables, no solo del desastre actual, sino también de la crisis crónica de las jubilaciones, tanto a nivel provincial como nacional. Los del PRO, ¿qué decir? Ya eligieron ser a nivel nacional el brazo de yeso de Milei. Pero la UCR es una incoherencia que sí se puede ver. Presentan un proyecto, lo defienden y poco tiempo después votan en contra de su propio proyecto, apoyando el veto. Y a eso Rodrigo de Loredo le llama pluralidad de miradas. Eso no es pluralidad. Eso en mi barrio le llaman panquequeada. Le llaman transfugismo político. Porque eso es lo que es. Entonces no es un problema de unos diputados.
Es un problema de todo el radicalismo porque el jefe político, no solo acá a nivel provincial, sino también a nivel nacional, porque es el jefe de la bancada, los defiende. Yo les pregunto a ustedes si entra dentro de lo que les permite su estómago ver a correligionarios suyos sentados en la mesa de la vergüenza de ayer en Olivos, junto a los héroes que votaron en contra de los jubilados. 20.000 pesos les salía el asadito. Más de lo que significaba el aumento que les vetaron a los jubilados. A los pobres viejos que ya no pueden elegir entre pagar los medicamentos o comer porque no les alcanza para ninguna de las dos cosas. Y no hablemos de la reforma de Santa Fe. No hablemos. Ahí el aumento de los aportes personales van entre el 15,5% al 21%. A los pasivos se les puso un aporte solidario de entre el 2 y el 6%. Aumentaron la edad jubilatoria de los docentes. Presidenta, hay legisladores que están como permanentemente... Legisladores, por favor, les vamos a solicitar silencio. El legislador va a tener la posibilidad de hablar, me imagino, así que ahí podrá contestar. Dialogue, Si no, no legisladora, grite continúe. fuera del micrófono el legislador porque no corresponde. No dialogue, legisladora, continúe, la escuchamos atentamente. Legislador, algo- le voy a pedir, por favor... Es que algo público, así que no me van a continúe, dejar mentir. Deje que continúe la legisladora Luciana Echeverría, que está en uso de la palabra. Continúe, También legisladora. me tienen la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria sin pasar por la legislatura. También tienen diferimento. Y no escucharon un carajo, los reprimieron los trabajadores en la calle. ¿Y eso quién lo hizo? Un radical. Entonces, es muy de cara dura apoyar esas cosas afuera y acá venir a rasgarse las vestiduras por las jubilaciones provinciales. Pero ojo, Legisladora, discúlpeme, el legislador Miguel Nicolás le solicita una interrupción, ¿se la concede? no, porque estoy muy cansada y la verdad Continúe, que... legisladora. Les voy a pedir, por favor, que no dialoguen entre ustedes. Continúe, legisladora. Pero ojo, que hay que ser igual de cara dura para fingir extrema preocupación por las jubilaciones nacionales y después acá recortar brutalmente a los jubilados provinciales. Y utilizo con total justeza la palabra fingir, porque el bloque del peronismo sabe bien que es absolutamente cómplice del salvajismo del presidente Milei. Porque, entre otras cosas, le pusieron la firma al Pacto de Mayo, que decía literalmente que se comprometían a la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Entonces, vieron a un loco con una motosierra y lo dejaron pasar, sabiendo que los que le iban a pasar mal, y peor, iban a ser los que menos tienen, los pobres, los jubilados, los laburantes. Pero está claro que este ataque no es el primero, sino parte de una lista interminable de ataques brutales, nacionales y provinciales, en las que muchos de los que están acá están involucrados. Con Menem metieron el sistema de capitalización privado, entraron las AFJP, que lucraron con los aportes de los trabajadores, además redujeron los aportes patronales, cosa que después ningún gobierno lo cambió y eso desfinancia el sistema. Y las jubilaciones eran miserables, mientras Cavallo decía por los medios que no podía vivir con 10.000 pesos, que eran dólares en ese momento, los jubilados cobraban 150 pesos. Después vino de la Rúa y por decreto recortó el 13%. Y un dato, la ministra de Trabajo en ese momento era Patricia Bullrich. Después vinieron los gobiernos kirchneristas, que estatizaron las FJP, pero para hacer caja. Las fórmulas de movilidad siempre estuvieron por detrás de la inflación, y aunque se dio la moratoria que permitió a 3 millones de personas, la mayoría de mujeres, acceder a la jubilación, Cristina cuenta en su haber con el nefasto veto
al 82% móvil, argumentando, como lo hace ahora Milei, que no había plata. Después vino Macri con una nueva fórmula de movilidad para robarle a los jubilados, a Alberto con los aumentos por decreto. Y con ese nivel de destrucción llegamos a este gobierno que en estos pocos meses pulverizó las jubilaciones. Y esta fórmula que estuvo en discusión en realidad estaba muy lejos de poder recomponer algo. Actualmente lo que cobran los jubilados ni siquiera merece ser llamado un subsidio a la tercera edad. En Córdoba el devenir es muy similar y las consecuencias también, comenzando por el decreto de Mestre del 1777 que recortó los haberes, pasando por las distintas leyes de armonización del PJ cordobés, el 2003, el 2008, el 2012, el 2015, hasta llegar al penúltimo ajuste en plena pandemia, el golpe más artero. Y así estamos, con diferimento, muy lejos del 82% móvil, con un cálculo que se hace con el promedio de los 10 últimos años, salarios completamente licuados. Por eso creo que el debate no tiene que pasar por cuál es el cálculo que afecta menos a la caja. Yo incluso creo, y queremos poner en debate, esta idea que todos repiten de que el sistema previsional tiene que autofinanciarse, tiene que ser autosustentable. ¿Por qué? No lo es la salud pública, no es la educación pública, y el Estado las garantiza porque son derechos elementales para el conjunto de la sociedad. Y acá estamos hablando de brindarles una vejez digna a quienes han garantizado esas cuestiones elementales para el conjunto de la sociedad durante toda su vida. Trabajando, aportando no solo su fuerza de trabajo, capacidades y formación, sino también parte de sus salarios. Entonces, ¿por qué se tiene que autofinanciar? Y por último, está el tema de la caja. Por supuesto que la Nación tiene una deuda enorme con Córdoba y acá no hemos pronunciado exigiendo que cumpla con lo que debe, pero les spoileo el resultado. No lo va a hacer. Porque ustedes se los permiten. Caputo ya les dijo, la deuda se la vamos a pagar si hay plata. Y el presupuesto 2025 tiene una asignación para todas las deudas, de todas las cajas provinciales, que no llega a cubrir la mitad de lo que le deben a Córdoba. Pero ustedes dicen que les van a votar el presupuesto. La vicegobernadora, que hoy no está presente, fue la encargada de decirlo públicamente. Entonces, ¿a qué están jugando? La jubilación mínima nacional nos llega a los 240.000 pesos. Menos de una décima parte de la dieta de los que están acá. O para ser más gráficos, el mismo valor que un pomo de gas pimienta con los que gasearon a los jubilados en las últimas movilizaciones. O, como hicieron la última, que gasearon a una nena de 10 años y para colmo son tan basura que difundieron un video fake para encubrir a la policía y culpar a los manifestantes. Entonces, no se puede apoyar a este experimento social trágico que ajusta brutalmente a los trabajadores, a los sectores populares y a los sectores más vulnerables, como son los jubilados, la discapacidad, la educación, la ciencia, las políticas sociales. Acá a muchos les gustan las encuestas y seguramente vieron la última encuesta de Soban Córdoba, donde dice que más del 70% de la gente está en contra del veto. Más del 80% está en contra de que le quiten medicamentos a los jubilados. Y más del 50% piensa que vamos en una dirección muy mala. Además de que una abrumadora mayoría desconfía de los políticos tradicionales y del Congreso, con razón, con todo lo que está pasando. Entonces, dejen de especular, dejen de darles herramientas al mismo que les dice que tienen que recortar 60.000 millones de dólares, que eso que implica cerrar escuelas, hospitales, las políticas públicas. Y no es por Twitter donde le van a poner un freno. Pero ustedes y gran parte de la dirigencia peronista
no tienen un pelo de tontos. Saben muy bien cómo son las cosas. Y lo que buscan es que Milei haga el trabajo sucio. Nos arruine bien arruinados y después de las cenizas a hacer emerger algún proyecto político viejo, reciclado, para rascar un par de votos desesperados. Yo les digo, la paciencia se está acabando y estoy segura que la gente va a saber distinguir quiénes son los cómplices de todo este desastre. Nada más, muchas gracias. Gracias, legisladora. Continúa con el uso de la palabra el legislador Spachesi. Usted pidió una interrupción, legislador. No está anotado, así que vamos a continuar. En el orden de la palabra continúa el legislador Agustín Spachesi. Lo escuchamos, legislador Spachesi. Gracias, presidenta. Esta Cámara, la verdad que no deja de asombrarme. Creo que va a lograr algo inédito, que con la gente del MST-FIT estemos de acuerdo. Por un lado son hipócritas y por el otro lado son mentirosos. Hipócritas porque cuando tienen que reclamar, tienen que recaudar los impuestos de la nación para poder incrementar las jubilaciones, van y baten el parche para que Nación cobre más impuestos para pagar mejores jubilaciones. Por otro lado, son mentirosos porque además de manipular cifras, diciendo que en Córdoba el 4,5% de la gente cobra la mínima de casi 300.000 pesos, se olvidan que en el orden nacional casi el 65% de los jubilados cobra la mínima de 1.000 pesos. Y creo que todos mienten, porque en el fondo lo que hay que discutir es el nefasto sistema de reparto, que de manera compulsiva la dirigencia política le impuso al pueblo de la nación, que eligió otra cosa cuando tuvo la oportunidad. Yo no me olvido cuando se dio la opción a optar entre el sistema de capitalización individual y volver al sistema de reparto, un sistema que no solamente está financiado por los aportes de los empleadores y de los empleados en actividad, sino fuertemente financiado por la presión fiscal que soporta muchísima gente que nunca se va a jubilar. Y en el caso de la provincia de Córdoba, mucho más grave, ¿no? Porque 4 millones de cordobeses sostenemos fiscalmente una caja que privilegia a 128.000 cordobeses, empleados públicos, muchos que han ganado su cargo por concurso y demás, y otros que no, otros que han sido designados políticamente. Hay que decir que los argentinos, cuando tuvimos la posibilidad de elegir y elegir en libertad, el 92% de los argentinos eligió permanecer en el sistema de capitalización individual. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la gente cómo jubilarse, a qué edad, con qué montos y demás? ¿Cuál es el problema de que la gente elija, opte? ¿Ustedes creen que saben más que cada uno de los ciudadanos de la República Argentina o de la provincia de Córdoba cómo jubilarse y cuándo? Y con respecto al tema de la caja de jubilaciones, pensiones y retiro de la provincia de Córdoba, no nos vamos a cansar de insistir en que no es de la provincia de Córdoba, es de un selecto grupo de ex empleados públicos provinciales y de las municipalidades que adhieren. ¿Por qué gente que nunca va a acceder a ese sistema tiene que subsidiarlo? La verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Una persona que cobra una jubilación inferior vía ingresos brutos, impuesto al automotor y demás, subsidia a gente que gana más que ellos. Vuelvo a hacer un llamado. Creo que debemos dejar que la gente elija en libertad. Creo que dicen que son el cambio deben dejar de apostar al sistema de reparto que ha sido un fracaso, que lo ha demostrado. Creo que deberían animarse
a tratar de apostar a un sistema de capitalización individual, donde la gente puede elegir, donde los empleados públicos de la provincia de Córdoba pueden elegir, como deberíamos lograr que también puedan elegir su obra social y en qué banco cobrar su sueldo, y no de manera compulsiva como los legisladores de Córdoba deciden que lo hagan. Gracias, señora presidenta. Gracias, legislador. Continúa con el uso de la palabra el legislador Agrelo. Gracias, señora presidente. Yo me alegro que este debate vuelva a la legislatura. Es necesario porque indudablemente la situación de los jubilados provinciales, cuando no de los nacionales, forma parte indudablemente de la agenda de los débiles. La agenda de los débiles que debería ser la prioridad a la cual deberíamos abocarnos aquellos que nos dedicamos a la vida pública. Ahora yo descreo de este debate maniqueo en donde nos repartimos, parece, entre buenos y villanos. Porque una lectura desapasionada de los últimos 40 años, por poner un punto de corte, de la administración de nuestra caja de jubilaciones, y una mirada puesta también a la administración de la ANSES a nivel nacional, nos diría que ha habido gobiernos de todos los colores políticos que han errado. Y si hay gobiernos de todos los colores políticos que han errado, evidentemente todos estamos en las mismas condiciones para sentarnos a conversar sobre el futuro. El gobierno kirchnerista agarró los fondos de los jubilados para ponerse a hacer cosas que nada tenían que ver con esos recursos, le metió jubilados a granel de gente que no había aportado e hizo estallar por los aires el sistema jubilatorio argentino. Pero en Córdoba, en muchos tiempos, tampoco nos hemos privado de hacer algo parecido. Gobiernos de uno y otro signo. Ahora bien, señora Presidente, los países que han logrado resolver en algo el tema de los jubilados es porque se han sentado en una mesa de negociaciones quienes piensan distinto y han logrado llegar a puntos de acuerdo. Doy un caso, Uruguay, que hoy vuelve a tener algunos de los problemas que ya había resuelto. Porque si somos maduros, deberemos advertir que la vida promedio de los seres humanos se ha prolongado en más de una década y media de la que estaba prevista cuando se crearon los sistemas jubilatorios. Entonces, ¿cómo podemos pretender, señora Presidente, jugar con las mismas reglas y no pensar cómo vamos a financiar? Y si no tenemos para todos, ¿a quiénes vamos a priorizar? A ver, va de suyo que si hay recursos limitados, deberíamos empezar por aquellos que cobran menos. Es decir, que ese ansiado 82% móvil, si no pudiera garantizarse inmediatamente para todos, al menos debería intentarse para aquellos que están más abajo en la situación económica en función de su jubilación. De modo tal, señora Presidente, que lo que yo invito o hago una reflexión, es no nos demos
por absolutamente inocentes unos y señalemos a otros por absolutamente culpables. Porque la historia no dice eso. Yo era un joven legislador hace 30 años. Cuando a los jubilados se les recortó el 30%. Y también era un hombre maduro cuando advertí y vi lo que estaban haciendo en la ANSES. Y eran gobiernos de distinto signo político. A los jubilados se los ha agarrado como un eslabón débil de la cadena social. Y como no tienen capacidad de queja ni de presión y escasamente cortan alguna calle, siempre se los ha desatendido. Esa es la verdad de la situación. Siempre han pasado a la cola. Pero advierto una cosa. Este mundo tiene el problema de las cajas de jubilaciones, de los sistemas jubilatorios. Están en crisis en todo el mundo. Y hay dos formas de ponernos a abordar el problema. Tirarnos señalamientos, granadas, pirotecnia e irnos contentos cada uno a su casa, o establecer los espacios de diálogo que permitan encontrar las soluciones, salvo que alguien piense que va a gobernar para siempre. Cosa que en los sistemas democráticos tarde o temprano termina. Por eso, señora Presidenta, yo voy a adelantar el voto de encuentro vecinal favorable al pedido de informes y simplemente dejo esta reflexión. El futuro nos espera, si tenemos suerte, a todos, pero es mucho más prolongado de lo que eran las generaciones anteriores. Entonces bajemos los decibeles y empecemos a discutir el fondo del asunto. ¿Cómo vamos a hacer en esta sociedad para financiar la prolongación de la vida que sucede en los tiempos modernos con los escasos recursos que tenemos? Eso depende básicamente de nuestra madurez. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, legislador. Continúa con el uso de la palabra el legislador Bodenovich. Legislador Bodenovich, el legislador Miguel Nicolás quiere hacer uso de la palabra. Le doy la interrupción, señora presidenta. Legislador Nicolás, usted... A ver, presidenta, si no me hubiera sentido aludido, no hubiera hecho uso de la palabra. Pero al sentirme, te tratan de cara dura, ¿cómo no me voy a sentir aludido, señora presidenta? Por eso le pido esta simple interrupción. Legislador... La legisladora... Discúlpeme, legislador Nicolás. El legislador Miguel Siciliano le está solicitando una interrupción. ¿Se le va a conceder? Que gane pensar la contestación, señora presidenta. La verdad que no se la doy. Lo que pasa... Legislador Nicolás, ¿permite que el legislador Miguel Siciliano me diga algo que me quiere decir ahora en este momento? Yo lo que le quiero decir es que Siciliano no dirige el debate, señora presidenta. No, pero bueno, si eso, usted me ayuda en esto... A ver, no quiero entrar en una discusión... Vamos a ordenarnos. Sí. Vamos a ordenarnos. Me sentí aludido y yo le estoy solicitando la palabra. Usted tiene la posibilidad de dármela, él me la concede a la interrupción. Creo que, lógicamente, le corresponde darme el uso de la palabra. Continúe, legislador Miguel Nicolás, por favor. Muchísimas gracias. Primero, al sentirme aludido, le quiero contestar al legislador Echeverría. Y yo sé que ella no puede sufrir ese tipo de cosas de diferencia en su bloque, porque únicamente tendría que pelearse con su espejo, porque es sola, señor presidente. Pero, entonces lo digo con mucho respeto. No va a tener nunca esta diferencia. Primero, para gobernar, porque nunca gobernaron ni el banco de una plaza. Se tienen que dar cuenta que la gente no lo acompaña. Nosotros sí podemos tener la diferencia, señora presidenta,
señora legisladora, se lo digo a través suya, porque es cierto, pero es la primera vez, y se lo digo a través suyo, señora presidenta, al legislador siciliano. Mira, me tomé la molestia de pedir las versiones taquigráficas de la sesión ordinaria del 19 de junio del 2024, del 22 del 08, donde el legislador siciliano, junto con el presidente provisorio que hizo abandono de su banca, nos cansan, por eso también me siento aludido, se cansan de decirnos, señora presidenta, que siempre ponemos palos en la rueda y que no acompañamos el gobierno de Martín Yayora y le ponemos palos en la rueda. Y cuando un diputado nacional por la provincia de Córdoba a nivel nacional acompaña las decisiones del presidente de la República, nos sacan Twitter, nos pegan, nos tratan de mentirosos, de cara dura. Mira, no se puede cuestionar la actitud de un legislador nacional contra 25 años de gobierno previsional en la provincia. Y sin embargo critican a uno, que le hacemos caso a lo que a veces no hacemos acá en Córdoba, de acompañar algunas decisiones, porque son malas, que toma el gobierno de la provincia de Córdoba. Mira, no tienen, ganaron una elección prometiendo que iban a devolver el 82%, porque es cierto que nosotros metimos el decreto 1777 y tuvimos problemas con la caja. Es cierto, no me cuesta reconocerlo, porque es una deuda. Por eso fue una propuesta de Juntos por el Cambio de devolver el 82%, porque era deuda. Ahora, ¿tienen autoridad ética, moral? Ustedes que hace 25 años que prometieron eso y no lo cumplen, se cansaron. Parece un genocidio que han hecho con los jubilados, condenarlos al hambre. Y vamos a decir, tienen que pedirle la plata a la nación. Lo he dicho acá, nos acostumbremos a vivir con lo nuestro. ¿Cómo no va a estar desfinanciada la caja de jubilación si pagan sueldo de hambre a los que trabajan? Cuando vos le pagás sueldo de hambre, la caja, ustedes ahí deben tener a alguien que sepa más que yo, como el Ricardo Sosa, no recauda porque paga sueldo de hambre. Por decreto le dijeron a los... Si siente el oído, le doy ya la interrupción. Bueno, ¿qué le quiero decir? Pagan sueldo de hambre, se recogen menos. ¿A quién pueden cuestionar? Vuelvo a repetir. Actúan pararse con un cinismo, se lo digo con franqueza, querer reclamar en la nación lo que no cumplieron nunca en Córdoba. Escuchado hablar al legislador Dante Rossi. No mal que no está el kirchnerismo, pero creo que se siente representado ahí porque habló. Le pega, cree que nosotros, que fuimos los autores de la recomposición a nivel nacional, de ver si se puede mejorar la calidad de los juegos. ¿Cómo le va? ¿A quién le podemos hacer creer nosotros que no queremos estar con la recomposición a nivel nacional? No compartimos la política que aplica el gobierno nacional con el tema del jubilado. Por eso, nuestro presidente de bloque presentaron el proyecto, lo defendieron y algunos no lo llegaron a conseguir. ¿Cuántas veces puede haber pasado acá? A veces hasta se demoran ustedes porque tienen la diversidad de criterios en cuanto a las distintas votaciones. No nos damos cuenta nosotros que llaman por teléfono, que suspenden. Sí lo hacemos, porque hay diferencia. Y eso es lo bueno de la democracia. Por eso le digo, esos Twitter que lanzaron tanto el presidente del bloque como el presidente provisorio, se lo digo a todos, dejen de burlarse de los cordobeses, muchachos. Después tienen el nido de un lado y ponen los huevos en otro. Esta es la verdad. ¿Cómo votaron los legisladores nacionales de Unión por Córdoba en Buenos Aires? A favor. ¿Cómo votan acá los legisladores? En contra. Y pues que nosotros somos los que estamos equivocados. Pero ¿a quién le quieren hacer creer tremenda barbaridad? Tienen que darse cuenta que han condenado al hambre a los jubilados acá. Hace 25 años que gobiernan. Y siempre le echan la culpa al gobierno nacional.
ustedes no tienen culpa. Gracias, señora Presidenta, y le agradezco el tiempo que me dio Gracias, por la intervención. legislador. Continúa con el uso de la palabra el legislador Miguel Siciliano. Gracias, Presidenta. Al micrófono, legislador Siciliano. Sí, Presidenta. Gracias, Presidenta. El bloque de la Unión Cívica Radical tenía 3 oradores inscriptos, según tengo entendido, de acuerdo a todos los legisladores que habíamos acordado en labor parlamentaria el uso de la palabra, la han usado todos. Por eso es, Presidenta, que voy a adelantar que al finalizar mi discurso voy a solicitar el cierre del debate. Bueno, a ver, hoy he presenciado realmente, no sé si puede pedir silencio, Presidenta. Está en uso de la palabra, legislador. Sí, gracias, Presidenta. Hoy he presenciado realmente, yo no sé si esto ha sido una estrategia del radicalismo para diluir la discusión nacional. Yo no sé si esto ha sido... Bueno, voy a quedarme con una frase de un dirigente radical, ¿no? Cuando dijo, no me voy a prestar esta venta de humo, lo dijo un legislador radical. Dijo, no me voy a prestar a esta venta de humo para evitar lo que pasó a nivel nacional. Yo en esta no me prendo, dijo. La verdad que lo valoro y lo respeto mucho. Porque de verdad, yo no podía creer cuando vi que el radicalismo provincial puso este tema en tratamiento. No lo podía creer. Pero no podía creer que les diera la cara para hablar de esto de verdad. No lo podía creer. Pero bueno, superan sesión a sesión mis expectativas. Porque la verdad, se animan a todo. Son capaces de todo. ¿Y por qué digo esto? Miren, Córdoba paga de las mejores jubilaciones del país. Esto es un dato objetivo. ¿Alcanza? No, no alcanza. Córdoba paga de las mejores jubilaciones del país. ¿Alcanza? No, no alcanza, claro que no alcanza. Por eso venimos reclamando hace tanto tiempo que el gobierno de Macri en su momento, que el gobierno del kirchnerista Alberto Fernández en su momento y que ahora el gobierno de Milei le devuelva a Córdoba lo que es de Córdoba. Le dé a Córdoba y a nuestro jubilado lo que es de nuestro jubilado y lo que es de Córdoba. 15.000 millones de pesos mensuales son los que el gobierno nacional le quita, no le manda a nuestros jubilados cordobeses. Imagínese, sí, me quedé corto. Imagínese si hoy, al decir de una legisladora radical, el 60% de los jubilados cordobeses cobran cerca del 1.000.000 de pesos. El 40% de los jubilados cordobeses cobran cerca de 600.000 pesos. Es decir, ya estamos casi en el 100. Y la jubilación nacional media es a un poquito más de 300.000 pesos. Imagínense las jubilaciones que pagaríamos si la nación nos mandase la plata que es de nuestros jubilados. Esa es la discusión que hay que dar, pero no la dan. No la dan. ¿Por qué no la dan? Porque mire, discutieron ahora nuestros legisladores nacionales y todos los legisladores nacionales de Argentina discutieron cuánto hay que pagarles a los jubilados nacionales. Y la verdad es que puede enojarlos, puede dolerles, puede molestarlos. Sí, yo lo entiendo. Che, pero fueron los legisladores del radicalismo, no es uno como dijo alguno, fueron 5, che. Porque se te pasó uno, se te pasó. Se te pasaron 5. Es medio mucho. Bueno, 5 legisladores hicieron una ley para aumentarle 15.000 pesos a los jubilados nacionales, al decir de un legislador radical, una hamburguesa de McDonald's.
Es decir, los tipos se juntaron, dijeron, che, le damos un aumento, 8%, son aproximadamente entre 12 a 15 mil pesos según la jubilación, se la vamos a dar, nuestros legisladores acompañaron, eso impactaba en un 0.4 del Producto Bruto Interno Nacional. Y avanzaron, sacaron la ley y la votaron. El presidente Milei vetó esa ley. Y 5, entre otros, 5 legisladores del radicalismo votaron en contra de la propia ley que escribieron. Yo con esto no estoy diciendo nada más que lo que estoy diciendo. No estoy diciendo nada más que lo que estoy diciendo. 5 legisladores nacionales que responden políticamente al bloque que conduce el radical Rodrigo de Loredo votaron en contra la ley que ellos mismos escribieron. En 40 días pasaron de escribir y votar a favor de una ley a votar en contra su propia ley. ¿Jodiendo a quién? A los jubilados. Sin embargo, acá vienen a Córdoba con todos estos temas. Acá en Córdoba, vos lo escuchás hablar de los jubilados y te emocionan. Acá en Córdoba, vos lo escuchás hablar del manejo de los recursos y la verdad que son fantásticos. Son fantásticos. Y yo les pregunto, che, ¿y qué es lo que están haciendo en los lugares donde tienen que poner lo que hay que poner y no lo ponen? Porque fueron los diputados del radicalismo nacional los que votaron en contra de su propia ley, dieron el veto e impidieron el aumento de los jubilados. Sin embargo, vienen acá y están todos preocupados por los jubilados. Esta doble vara, por momentos este cinismo, creo que ya se les nota mucho. Es muy obvio, es muy evidente, es alevoso. Pero lo peor de todo es que hoy trajeron este tema a la legislatura. Pues yo creo que de verdad cuando el legislador que me precedió en el uso de la palabra Rossi dice, no me voy a prender en esta venta de humo. ¿Qué hacen algunos legisladores de mi propio partido? Para no hablar del tema del que no queremos hablar, que el radicalismo nacional con 5 tipos que se le dieron vuelta a su propia ley, votaron en contra de su propia ley y de esta manera... ¿Sí? La legisladora Gudiño le solicita una interrupción, ¿se la concede? No, presidenta. Continúe, legislador. Gracias, presidenta. Por lo tanto, no hablar de esto, y acá está mal que alguien se enoje, porque yo no estoy diciendo por qué motivo dieron vuelta a su voto, no estoy sospechando a nadie, no estoy tratando a nadie de nada, no estoy adjetivando nada, estoy hablando de manera objetiva de lo que pasó. ¿Y sabe qué pasó? El radicalismo nacional presentó un proyecto, votaron a favor su proyecto, lo transformaron en ley, nuestro bloque de diputados nacionales acompañó ese proyecto, Milei lo vetó, y entre otros 5 radicales que escribieron ese proyecto y que 40 días antes lo votaron a favor, lo votaron en contra. Y por eso los jubilados no recibieron la jubilación nacional de 15.000 pesos el aumento. Esto pasó. Che, después, vos me querés explicar por qué pasó, por qué no pasó, me querés contar que Milei lo llamó, sacó una selfie, me querés contar que Picat sí, que Picat no, que de Loredo sí. Eso explícaselo a la gente, no a mí. Lo que yo estoy diciendo es objetivo. Fue el radicalismo el que pidió el aumento de las jubilaciones nacionales. Ahora bien, acá en Córdoba se sientan ahí y con un desparpajo increíble hablan de la jubilación de Córdoba, que son de las mejores del país y que no alcanzan, y que no alcanzan, y claro que no alcanzan. Si no deben ser que de entre 15 a 20 mil millones de pesos todos los meses. Y claro, ¿cómo van a alcanzar? Ahora usted dirá, bueno, pero los legisladores están preocupados, tan preocupados, que sus senadores nacionales, sus diputados nacionales, encabezan la batalla frente al gobierno nacional para conseguir los fondos de Córdoba. Entonces uno se imagina, cuando los escucha hablar, uno se imagina que Luis Juez, que de Loredo, que Carmen Álvarez Rivero, que Soledad Carrizo, dan esta pelea en el presidente, qué sé yo, cuando van a comer, porque viste que ahora comen mucho con el presidente. Y uno se imagina que en estas comilonas se pararán y le dirán a Milei, oiga, nosotros no queremos hablar bien de Yarlora, pero la plata de los jubilados de Córdoba, mándela.
O algún periodista, acá veo periodista, a lo mejor alguno pudo cronicar en este último tiempo algún proyecto de ley presentado por algún legislador de esta bancada, diciéndole al presidente, mándele a Córdoba la plata de los jubilados de Córdoba, porque yo soy cordobés antes que del partido tal, soy cordobés. Entonces no hablo a favor de Dardo, a favor de nuestros jubilados cordobeses. No, ¿saben por qué no hubo ninguna nota en el diario de un proyecto presentado en este sentido? Porque no lo presentaron, por eso no hay ninguna nota. No es que la prensa no les dio bola, no lo presentaron. Esta es la verdad. Sin embargo, cuando uno los escucha hablar de los jubilados, allá los privan del aumento. Acá hablan de los jubilados como si hablasen. Por eso, sí, bueno, cuando yo les digo que son hipócritas, que mienten, y no me arrepiento, lo pienso. Y estoy convencido que la gente también lo piensa. Convencido porque se les nota mucho, es muy evidente. Además hay otro tema, ¿no? Cuando uno habla de las jubilaciones de Córdoba, yo escuchaba una legisladora del radicalismo que recién hablaba y decía, porque los trabajadores públicos de Córdoba pagan más que en otros lados. ¿Y qué esperan? ¿Aumentar las jubilaciones con la plata de los privados? ¿Eso esperan ustedes? Porque quieren que hablemos de verdad, hablemos de verdad. Las jubilaciones de los jubilados cordobeses las pagan los activos públicos cordobeses. Ahora ustedes esperan pagar las jubilaciones de los empleados públicos cordobeses con la plata del privado cordobés, es decir, con la plata de los impuestos. Entonces lo que tenemos que discutir en serio, si estamos dispuestos a que los tres poderes de Córdoba sinceren los aportes y veamos cómo vemos el tema de las jubilaciones. Ahora, si ustedes pretenden que la jubilación del sector público la pague el sector privado, me parece que están equivocados. Basta de meterle la mano al sector privado, basta. De lo público nos hagamos cargo los que estamos en lo público. Porque basta de que un tachero, basta de que un médico que trabaja en lo privado, basta de que un periodista, basta de que un industrial tenga con su impuesto que solventar los problemas, porque de esto no hablan. De esto no hablan, porque en definitiva, lo que dicen cuando dicen que los empleados públicos pagan mucho aporte, sin decirlo está diciendo, bueno, no le hagamos pagar tanto aporte a los empleados públicos y le pedimos al sector privado que haga el esfuerzo para pagar nuestra jubilación. Y eso no corresponde. Ahora hay que decirlo porque ellos no lo dicen. Porque tienen esta actitud de que allá no votan, pero acá sí. Allá no hacen, pero acá sí. Allá no reclaman, pero acá sí. Cuando comen lomito con Milei son íntimos amigos, son divinos. Todo el mundo presume de que se anda con Milei, pero por Córdoba no pide nadie. No hay ningún problema. ¿Saben por qué? Porque en el fondo no quieren que Córdoba reciba la plata que la nación les debe. Estoy convencido. Estoy convencido que en el fondo no quieren que Córdoba reciba la plata que es de Córdoba, porque en el fondo, no todos, yo siempre digo, no generalizo nunca. En el fondo creo que hay algunas o algunos que están rezando para que Córdoba no reciba plata, porque si recibe plata va a aumentar las jubilaciones, va a bajar el boleto de transporte, va a hacer más obra pública que la que hace. Y si eso pasa, están pensando en que el gobierno le va a ir muy bien. Y si el gobierno le va a ir muy bien, están pensando en que no van a ganar la próxima elección. Porque en el fondo, algunos, no todos, no todas, están pensando en la próxima elección. Y al medio, y los jubilados que se jodan. Yo estoy convencido que es así. Pero además no lo digo yo, Cuando votó el radicalismo a nivel nacional en contra del proyecto que se mismo escribieron, es decir, y los jubilados que se jodan. Por otro lado, mire, fue el radicalismo, fue el Frente Cívico, fueron los bloques de oposición los que votaron en contra el aumento de los aportes del sector público. Si vos, porque esto es fácil de entender, Si vos esperás que al sector público le aumenten las jubilaciones
Y cuando vos vas a votar el aporte del sector público a la caja, votás en contra de que el sector público pague más aportes. En definitiva, pero querés que se paguen mejores jubilaciones. ¿Con qué querés que se paguen mejores jubilaciones? Y con la caja de la provincia. Y la caja, no hablo de la caja de jubilaciones, hablo de los fondos provinciales. ¿Y esos fondos provinciales de dónde vienen si no aumentás el aporte del sector público? Del sector privado. Entonces, ¿qué quieren? Quieren que el privado le pague la joda al público. Basta. Pero esto hay que decirlo. Pero esto hay que decirlo con claridad, porque si no lo decís, y viste estos discursos para la tele, no hablan de lo que hay que hablar, y de esto hay que hablar. Por otro lado, estoy convencido de que en un bloque puede haber diferencia de opinión. A mí eso no me preocupa. Y estoy convencido que alguien puede cambiar de opinión. Yo no digo que los diputados que cambiaron de opinión lo hayan hecho de corruptos, lo hayan hecho de que alguien los compró. No, jamás diría algo así. No lo dije nunca ni lo digo. Lo dejo claro para que lo tengan claro. Este es mi pensamiento. Ahora, también pienso que desconozco los por qué, no lo sé. Pero hagamos cronológicamente, hablemos de esto. Hoy pensaron una ley, se juntaron, la escribieron, la votaron y la hicieron ley. 47 días después, sacaron una foto con Milei. Orgullo. El presidente los llamó los héroes de la patria. Les llamó héroe el presidente. Bueno, yo no comparto con el presidente llamar héroes a los que se llevaron puesto a 15.000 míseros pesos de jubilación que iban a cobrar nuestro viejo. Pero el presidente les llamó héroe. ¿Tá? Estos héroes, de los cuales 5 eran autores del proyecto que ellos mismos escribieron, 47 días después sacaron una selfie con el presidente, todos sonrientes, todos. Luego el presidente veta la ley y votan a favor del veto. Pero acá pasa otra cosa. Hay uno que sigue la política nacional, porque a mí la política me encanta y me gusta leer, sobre todo cuando de los jubilados se trata, porque los vi tan preocupados, yo siempre los veo tan preocupados por los jubilados, que digo, bueno, acá este tema seguro que nos van a hacer llenar de orgullo. No. Ahí el presidente de bloque, de Loredo, por el que tengo mucho aprecio, ahí de Loredo dijo, vamos a tener que tomar decisiones respecto. Bueno, la verdad que se ve que la posición del bloque es definitivamente avanzar con este tema. Bueno, pero días después veo al mismo que había dicho días antes, vamos a tomar decisiones firmes con esta gente, decir, no, bueno, yo respeto la libertad. Digo, che, ¿qué pasó? Hoy digo una cosa, pasan 3 días, digo otra. Lo veo a Picat, que conozco personalmente y por el que también tengo aprecio. Lo veo a Picat diciendo, no, lo que pasa es que yo voté mi ley, pero después voté en contra de mi propia ley. Picat es un diputado cordobés que forma parte del radicalismo cordobés y que es diputado nacional por la lista de la UCR cordobesa, el radicalismo cordobés, y que responde a Rodrigo Loredo como presidente de bloque. Picat dijo, no, lo que pasa es que yo voté en contra de mi propia ley, es decir, a favor del veto, porque si no, vuelve el kirchnerismo. No, bueno, ahí ya dije, qué hermoso banquinazo. Si no, vuelve el kirchnerismo. Che, y cuando escribiste la ley, ¿no te diste cuenta que iba a volver el kirchnerismo o iba a volver no sé quién? Digo, la cabeza se te iluminó con esto desde que escribiste la ley hasta que votaste en contra de tu propia ley. Entonces, ¿sabe qué le quiero decir? Mire, cada uno sabrá por qué vota lo que vota. Y yo no soy quien para juzgar el porqué de las actitudes, pero sí, como dirigente político de esta provincia, puedo decir que culpa de 5, entre otros, diputados radicales nacionales que responden a un bloque que conduce un cordobés, Rodrigo de Loredo, entre los cuales hay uno que es de Córdoba, que se llama Picat. No juzgo los por qué, le vuelvo a repetir, no juzgo los por qué.
votaron en contra un aumento de 15.000 pesos a los jubilados nacionales que cobran 300.000, más o menos. Sin embargo, impidiendo que los jubilados nacionales pasen a cobrar de 300 a 315.000 pesos, acá hacen un show gigantesco cuando ellos mismos plantean que el 40% cobra casi 600 y que al decir de la legisladora propinante el 60% cobra casi 1.000.000. Termino diciendo, se le nota mucho. Son muy obvios. Se les nota muchísima esta doble vara, se le nota mucho esta manera de hablar allá de una forma y acá de otra. Pero además también quiero decirle una cosa, me quedo con la frase de un radical, al que respeto mucho. ¿Y quién es el barra brava ese que dice, estoy como un barra brava de cosas? ¿Quién es? ¿Hay un legislador o...? Escucha voces, legislador, continúe, por favor. Continúe con el uso de la palabra, legislador siciliano. Lo escuchamos Hay barras atentamente. hoy acá, ¿no? Continúe, legislador. Pues la verdad que una cosa... Mire, me quedo con la frase de un legislador al que respeto mucho, que reza, acabo de decir recién, reza. Yo como radical a esto no me voy a prestar, porque lo que quieren hacer, se refiere a los radicales que están sentados ahí, lo que quieren hacer con esto es una venta de humo por lo que hicieron a nivel nacional jodiendo a los jubilados, y yo en esa no me prendo. Pues bien, citando y parafraseando al legislador Rossi, dejen de vender humo y si de verdad le calientan los jubilados, pónganse al lado del gobernador, agárrenlo de la mano, den la discusión nacional, dejen de pensar electiva y políticamente y defiendan a los jubilados. Termínenla, no usen más a los jubilados de RN porque eso habla mal de ustedes. Se les nota mucho, mienten. Gracias, señora presidenta. Gracias, legislador. A continuación, voy a poner en consideración la aprobación. Que le mencioné el cierre del debate cuando empecé a hablar. Lo recuerdo perfectamente, legislador. En consideración, pondremos en consideración el cierre del debate del proyecto 39.762 y vamos a solicitar, por favor, que se sirvan a expresarlo a través del sistema. Estamos votando la moción de cierre del debate del proyecto 39.762. Les vamos a solicitar a los informáticos que asistan a los legisladores que tienen inconvenientes para loguearse. ¿Legislador Ovejeros puede loguearse? Legislador Grich. Ah, bien, lo esperamos. Puede expresarlo a viva voz. En consideración el cierre de debate del proyecto 39.762. Por favor, sírvanse a expresarlo.
Bien, estando ya, vamos a aprobar. Hay 38 votos afirmativos para el cierre del debate del proyecto 39.762 y 32 votos negativos. Queda aprobada la moción de cierre del debate del legislador siciliano. Ahora voy a poner en consideración la aprobación del proyecto 39.762. Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo. Exactamente, estamos votando la moción de aprobación o de rechazo, de aprobación del proyecto 39.762. Por favor, los que no están logueados. Se vota. No dialoguen, legisladores. Habiéndose registrado 35 votos afirmativos y 35 votos negativos, el empate en la votación en virtud del doble voto que el artículo 85 de la Constitución y el 28 del Reglamento Interno le confieren a los legisladores que eventualmente estuvieran presidiendo la sesión, queda rechazada la moción formulada por el legislador, el proyecto de la legisladora Agustín, es decir, me corrijo, queda aprobada la moción del legislador siciliano. Gracias. Continuamos entonces con el proyecto que se encuentra reservado, el 38.975, con el que se promueve el juicio político al ministro de Cooperativas y Mutuales y se divide la Cámara en las salas acusadoras y juzgadoras. Se leerá la moción por tratamiento sobre tablas. El secretario, por favor.